Si vas a empezar en ilustración digital, te vas a preguntar qué herramienta debo comprar. ¿Una computadora, un iPad, un celular, una tableta gráfica? ¿Cuál de ellos? A partir del 2007 más o menos empiezo a experimentar con el tema de ilustración digital. Todo esto con el sistema de Windows. Ya luego paso al iPad a partir del año 2020, que por supuesto tiene este sistema de iOS. Y en el 2021 empiezo con la MacBook Pro M1. Estas dos herramientas ya tienen 4 y 3 años. ¿Valió la pena invertir un poco más de $4,000 por estas dos herramientas? ¿Cuál es la diferencia con el sistema Windows? ¿Qué programas de ilustración digital soporta? Antes te voy a dejar mi curso desde cero para aprender Procreate y dominarlo por completo, cerca de 5 horas de aprendizaje, así que vamos a empezar pasito a pasito hasta dominar por completo toda esta aplicación, todo enfocado a ilustración digital. Y si ya sabes Procreate, aquí te voy a dejar toda mi colección de pinceles, que es lo necesario para ilustración digital, porque vienen todos estos pinceles, el pack de grafito, el pack de acuarela, lettering, wash y trazos mix. Así que te lo recomiendo bastante. Y si buscas de Photoshop, Fresco, Click Studio Paint, todo eso va a estar en el kit para ilustradores y no ilustradores. Y la semana pasada he dejado la clase gratuita para que veas cómo empezamos desde cero en Procreate. ¿Cuál ha sido mi experiencia con las computadoras y su sistema de Windows? Las anteriores laptops que tenía eran muy lentas. Una, por ejemplo, era la Compaq, que era muy antigua, que tenía solamente 4 GB de RAM. Luego pasé a la HP Pavilion, que tenía al menos unos 12 GB de RAM. No voy a decir que todas las HP son malas, pero en este caso esta HP Pavilion ya desde el principio vino fallada porque sonaba bastante, ni bien la aprendí y supuestamente era nueva, la había comprado en un centro comercial. Esta computadora creo que me sirvió unos 3-4 años. No la recomiendo porque realmente estos 3-4 años debió durar muchísimo más. La computadora se puso muy lenta y si bien utilizaba programas ahí de Adobe, edición, se congelaba mucho y renegaba mucho. No soportaba tanto esos programas. Yo creo que era por el tema del procesador. Ahora te voy a hablar más adelante del procesador. La MacBook. En el 2021 me compro la MacBook Pro M1, me costó unos $2,500, pero la HP Pavilion que tenía ya no daba más. Fue una compra inesperada esta Mac. Me ha ido muy bien con los programas de Adobe al ilustrar. Realmente ya no reniego por la lentitud. Puedo tener 2 programas abiertos, Illustrator y Photoshop. En el caso de editar Premiere, solo edito en Full HD y va genial. Pero si tienes que editar algo de más de 20 minutos, el programa te avisa que se va a cerrar, por lo que se debe hacer en varias partes. En cuanto a Click Studio Paint, el programa corre bien cuando solo esté abierto ese programa. Si colocas un programa más como Photoshop, Click Studio Paint se pone lento, por lo que usa un programa a la vez. En estos 3 años he tenido algún problema con esta MacBook Pro M1, digamos un pequeñito problema, porque el año pasado hubo un episodio en donde esta MacBook empezó a ya no tener espacio y a mí me sorprendía bastante porque todos mis programas pesados, archivos, los pasaba a un disco duro. Entonces, supuestamente cada vez que los pasaba a mi disco duro había un espacio. Al día siguiente ese espacio aparecía lleno. Dije, debe haber algo en la MacBook que está fallando, no sé, capaz algún programa, algún tipo de virus, y eso que por supuesto tenía el McAfee, así que no te lo recomiendo para nada porque al final no hacía nada ese antivirus. Lo que hice fue restaurar esta MacBook y pasarla a la actualización 14.1, si no me equivoco, 14. Tanto. Y desde ahí ya la memoria no tiene este problema que se llenaba automáticamente, no sé por qué, quizás como te digo era un virus. Restaurar realmente una computadora fue muy fácil, sobre todo en este tipo de sistema, porque en Windows no podía restaurar una computadora. Para mí era muy difícil ese sistema. Y en esta M1 ha sido muy fácil con ver solamente un tutorial, por supuesto, hacer un backup de todo y listo. Esta MacBook es de 13 pulgadas, memoria de 16 GB, chip M1, almacenamiento de 1 TB. Tengo programas como Click Studio Paint, Photoshop, Illustrator, Premiere, GarageBand y recientemente estoy probando Affinity Photo para llevarlo a ilustración y experimentar con los pinceles y ver si me convence la aplicación o no. Lo bueno es que es de un solo pago como Procreate. Seguro que en unos meses les estaré contando mi experiencia con el tema de ilustración y ese programa si es lo ideal o una opción parecida a Photoshop.
La pantalla de 13 pulgadas digamos que es intermedia. Antes he trabajado con pantalla de 15 pulgadas y pasar a una de 13 fue cuestión de acostumbrarme. Pero lo que hice fue combinarlo con un monitor gráfico. Actualmente tengo la XP Pen Pro 16 que hice una review hace unos meses y lo dejaré en la descripción. Esta XP Pen por supuesto me sirve para el tema de ilustración y a la vez de usarla como monitor, así que es perfecta. De ese lado alterno con la pantalla porque para el tema de edición una pantalla de 13 pulgadas te va a quedar muy pequeño. Cuando combino por supuesto una tableta monitor como esta y la MacBook, la batería dura poco ya que jala más energía, así que tienes que tener en cuenta ello, pero ya me acostumbré. Ahora, en comparación con el sistema Windows que tenía antes y todas estas computadoras que por supuesto no eran las ideales, digamos, para lo que es ilustración, diseño y otras cosas más de edición de video. Por supuesto que prefiero esta M1 a diferencia de las computadoras que tenía. En cuanto al sistema de Windows, ambos son geniales. Quizás un punto más para el sistema de ellos que me ha facilitado bastante las cosas y sobre todo porque era la primera vez que restauraba una computadora. Vamos al iPad y a la combinación con esta MacBook Pro M1. Bien, para el iPad he realizado muchísimos reviews. Hace poco hice el videín de tableta gráfica y iPad, lo he actualizado para que veas ese videín, lo voy a dejar en la descripción. Como saben, en mi caso tengo el iPad y la tableta gráfica. Ambas las uso 50% tableta gráfica, 50% iPad, porque saben que yo uso programas tanto de escritorio y también otros programas del iPad, como Procreate principalmente. Para el iPad tengo actualmente los programas de Procreate, Fresco, Adobe Rush, Photoshop, Heavy Paint, Ibis Paint, Infinity Painter, Illustrator, pero el que uso más definitivamente en iPad es Procreate. Y con esta herramienta realmente es perfecto. El iPad que tengo es del 2020 y es el Pro 11, tiene una capacidad de 256 GB. Y la verdad, todo este tiempo ha corrido perfecto con todos los programas que tengo. Eso sí, la batería se agota rápido, quizás por el uso que le doy o porque ya tiene sus 4 años. Ahora, la combinación de iPad y la MacBook me va perfecto, pues tienen el tema de Late Drop que sirve para compartir archivos automáticamente al disco. Si tengo un archivo de Procreate o un PNG y quiero pasarlo rápido a mi MacBook, uso esta función y es muy bueno, me facilita demasiado todo. Eso es lo interesante de tener un mini ecosistema de Apple. Muchos me preguntaban si el iPad lo utilizaba como una segunda pantalla para la MacBook, ¿no? Porque sí se puede, pero en mi caso no me acostumbro mucho, ese es número 1. Número 2, prefiero una tableta gráfica o, como te digo, un monitor gráfico para tener este tipo de pantalla porque además es mucho más grande. Entonces para eso utilizo la XP Pen tanto como para pantalla y por supuesto para el tema de ilustración. Claro que en el 2021 lo que hice primero fue descargarme este programa que se llama AstroPack y tener el iPad como una tableta gráfica que funcione con la MacBook. Pero en mi caso no me gustó mucho, no me acostumbraba y no sentí que se adecuaba, digamos, a una tableta gráfica en sí, ¿no? Preferí una tableta gráfica con escritorio y el iPad utilizarlo aparte, ¿no? Solo, para programas especialmente que sean de iPad. La pregunta sería si todo esto vale la pena para ilustración digital. Como te digo, en mi caso sí lo vale, yo soy ilustradora profesional, ilustro tanto en el iPad, con la tableta gráfica, con la MacBook, o sea, tengo todo, digamos, este ecosistema para lo que es ilustración digital. Antes, digamos, cuando empezaba, solamente tenía una compact, una pequeña tableta gráfica, su mouse y ya está. Pero renegaba bastante por el tema de la comodidad y la lentitud. Luego pasé a una tableta gráfica con monitor, la HP Pavilion y era mucho mejor. Y ahora pues tengo todo este ecosistema de iPad, monitor, tableta gráfica, la MacBook. Una combinación de todos que por supuesto para mi trabajo me facilita muchísimo. Y estoy súper cómoda con estas herramientas, ya no reniego. La verdad que ahora mi trabajo, hacerlo es muy fácil. Y alterno ese trabajo. Algunas ilustraciones la hago en escritorio, otras ilustraciones la hago en el iPad, con otros programas, con Procreate, ¿no? Sobre todo que ese programa me ha encantado muchísimo desde que me compré el iPad, desde el año 2020. Quizás si alguien me hubiera hablado en el 2019 de tener una MacBook o iPad, no hubiera sido tan fan de decir sí. Hubiera tenido demasiadas dudas por comprar estas herramientas que además son caras, pero después de estos 4 años vale la pena y me han hecho ganar bastante dinero. El tema del iPad y la inversión lo conté a detalle en mi Patreon. Vas a ver cómo prácticamente este iPad fue gratis en pocos meses. Si no sabes de mi Patreon, cuento todo ahí de ilustración freelance, negocios, ideas, experiencias, lecciones, todo. Ahora, para una persona que desea invertir en una buena computadora, te recomendaría definitivamente esta.
Pero si por el precio no puedes comprarla, antes fíjate el programa que vas a usar en escritorio. Por ejemplo, si vas a usar Photoshop o cualquier otro programa favorito de escritorio, siempre coloca en la página el programa y requisitos técnicos. En el caso de Photoshop, lo mínimo que te piden para que el programa vaya bien es una RAM de 8 GB y un espacio de 6 a 9 GB de disco duro. El procesador Intel de sexta generación o posterior, el Windows 10 o posterior. Esto es lo mínimo para comprar una laptop o computadora con Windows. Si tienes una MacBook, definitivamente puedes usar una tableta gráfica como esta. Te recomiendo mucho de XP Pen, Wiyun, Gaomon, Senselax. Son las que he probado y son geniales. Tengo varios reviews de ellas en el canal. Si vas por Procreate a ojos cerrados, un iPad Pro. Ahora, todos estos iPads son compatibles con Procreate, por lo que te va a servir bastante esta lista. Y si no, lo dejaré en comentario fijado o descripción. Si quieres un programa gratis, por ahora está Krita, FireAlpaca. Si buscas un programa de un solo pago para ilustración, está Click Studio Paint, pero también tiene su parte mensual. En el caso de los programas de Adobe se pagan mensualmente. Es un poco más caro si tienes todos los programas. En el caso de Affinity Photo, Designer y otro, es un pago único, como en el caso de Procreate. En el caso de Affinity, que recién estoy empezando, es de solo un pago. Me han dado de prueba gratuita 180 días, así que todo ese tiempo lo voy a probar y seguro que después ya les daré mis resultados y si es muy genial, en este caso el Affinity Photo para ilustración, si se compara con el tema de Photoshop. Para empezar con ilustración digital y si empiezas con una laptop, siempre te voy a recomendar que uses una tableta gráfica por el tema de ese look y comodidad. Si vas por el iPad, te recomiendo muchísimo Procreate, que es demasiado pro. Ahora solo te queda evaluar cuál es lo mejor para ti. Ya sabes que voy a dejar toda mi tienda de recursos digital en el link y por supuesto mi curso de Procreate desde cero y también tengo el Master Tutorials, que hay una serie de tutoriales súper de nivel avanzado para las personas que quieran mejorar más sus servicios de ilustración. Así que todo va a estar en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Adiós.